Detrás de los muros de un convento, donde todo parece devoción y paz, se esconden secretos que pocos se atreven a imaginar. Intrigas, amores prohibidos y luchas espirituales que desafían la fe. Te atreves a descubrir las historias ocultas de quienes buscaron a Dios, pero también enfrentaron los límites de ser humanos. La influencia de María Análisis. María Análisis era una mujer cuya devoción y carisma parecían no tener límites. Desde joven, su fervor y disciplina la convirtieron en una figura clave dentro del convento. A través de palabras de aliento y sabiduría bíblica, guió a sus hermanas hacia un camino de fe y esperanza. Sin embargo, mientras su influencia crecía, también lo hacían las murmuraciones sobre los métodos que utilizaba para mantener el control, dejando en el aire preguntas sobre la pureza de sus intenciones. Algunas decían que su conexión con el Espíritu Santo era tan poderosa que su guía espiritual se percibía como divina. Pero, en su afán de preservar el orden, María recurrió a métodos cuestionables, manipulando las emociones de quienes la rodeaban. En este punto, surge una inquietante verdad. ¿Cuánto de esa influencia era obra de Dios y cuánto de su ambición humana? Este dilema abriría una puerta a mayores controversias, especialmente cuando se revelaron las famosas cartas divinas. La controversia de los mensajes divinos. María Análisis sostenía un as bajo la manga que la hacía aún más influyente. Cartas que, según ella, contenían mensajes directos de Dios. Con estas supuestas revelaciones podía guiar decisiones importantes y silenciar dudas dentro del convento. Para algunas hermanas, estas cartas eran promesas de Dios. Para otras, solo eran palabras humanas disfrazadas de autoridad divina. Este acto sembró tanto admiración como sospecha, poniendo en duda si su poder era realmente celestial. Imaginemos el impacto de leer una carta que promete bendiciones divinas, pero también impone mandatos que parecen demasiado convenientes para los intereses de María. Este episodio marcó un punto crítico en su liderazgo, enfrentándola a la creciente desconfianza de algunas hermanas. Pero mientras unas se alejaban, otras se aferraban aún más a su guía, llevándolas a un cruce de caminos entre la fe ciega y la búsqueda de la verdad. Y es aquí donde una figura inesperada comenzó a desafiar las reglas del convento: el despertar de Joana. Joana era una monja ejemplar, obediente y profundamente conectada con Dios. Pero todo cambió cuando un sacerdote comenzó a visitarlas con frecuencia. Lo que al principio fue una simple conversación espiritual se transformó en un vínculo personal que desafiaba las estrictas reglas de aislamiento del convento. Joana empezó a experimentar una lucha interna entre su fe cristiana y una emoción que nunca había conocido: el amor humano. Este despertar emocional fue tanto una bendición como una prueba. Mientras se sentía viva como nunca antes, también enfrentaba la culpa de traicionar sus votos. Joana buscaba respuestas en las enseñanzas de Jesús y reflexionaba sobre historias bíblicas, pero cada vez era más difícil reconciliar su corazón con su propósito divino. ¿Cómo podía amar a Dios y al mismo tiempo amar a un hombre? Este conflicto abriría camino a otra figura enigmática que también vivía su propia batalla espiritual: las visiones de Benedetta. Benedetta era una joven mística cuya conexión con lo divino fascinaba y desconcertaba a las demás. Sus visiones espirituales, cargadas de mensajes inspiradores y milagros de Dios, se convirtieron en objeto de admiración y escepticismo. Para muchas, era la luz de Dios encarnada en una mujer. Para otras, una mente creativa atrapada entre la realidad y la fantasía. Su relación con una hermana cercana solo intensificó el debate sobre la verdadera naturaleza de su espiritualidad.
En uno de sus relatos más impactantes, Benedetta describió una visión donde el Espíritu Santo le encomendaba una misión sagrada. Esta experiencia reforzó su confianza en Dios, pero también despertó dudas entre las hermanas más escépticas. ¿Eran estas visiones milagros bíblicos o ilusiones de una mente sedienta de propósito? Mientras tanto, su vínculo emocional con otra monja desafiaba las normas del convento, planteando una vez más el delicado equilibrio entre lo sagrado y lo humano. El dilema de la Freira de Monza. Virginia María, conocida como la Freira de Monza, era una figura marcada por la contradicción. Proveniente de una familia noble, ingresó al convento bajo presión, pero su espíritu rebelde nunca se apagó. Allí, conoció a un noble con quien desarrolló una relación que desafió su compromiso con Dios. Este vínculo no solo la llevó a cuestionar sus votos, sino también a replantearse el verdadero propósito de su vida en Cristo. A medida que su relación con este hombre crecía, Virginia se enfrentó a un torbellino de emociones. Por un lado, sentía el amor de Dios llamándola de vuelta al camino de la salvación. Por otro, su conexión humana era demasiado fuerte para ignorarla. Su historia es un ejemplo de cómo incluso en los ambientes más santos, el corazón humano lucha por encontrar paz interior. Este dilema personal nos lleva a reflexionar sobre las luchas humanas que enfrentamos en nuestro camino espiritual. Las luchas humanas en la devoción. La vida espiritual no está exenta de desafíos humanos. El amor, la ambición y la fe son fuerzas que a menudo entran en conflicto dentro del corazón. Las enseñanzas de Jesús nos recuerdan la importancia de la paz interior y la confianza en Dios. Pero ¿cómo se aplica esto cuando las emociones humanas nos sacuden? Las historias del convento reflejan que incluso en los lugares más sagrados, la transformación espiritual es un proceso lleno de altibajos. La clave está en encontrar un propósito divino que nos permita equilibrar lo sagrado con lo personal. Para algunos, esto significa entregarse completamente a Dios. Para otros, aceptar que las luchas humanas son parte del camino hacia la salvación. Reflexionar sobre estas historias nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación espiritual y mantenernos fieles a nuestras promesas de fe?